Muy bien, buenos días a todos. Después de este pequeño ejercicio de vanidad de las fotografías que nos servirá para publicitar el acto, vamos a empezar con este segundo momento de nuestra fiesta. Bueno, creo que lo primero que me toca expresar como decano es la alegría, no mía, sino de la facultad entera, también vuestra, de podernos reunir para celebrar la fiesta, reunirnos más allá de las clases, sin la amenaza de los alumnos a los profesores que dice tienes que corregirme los exámenes, y sin la amenaza de los profesores a los alumnos, ten cuidado que yo pongo la nota. Aquí nos vemos para charlar, para escuchar juntos, para pensar más allá de lo que habitualmente hacemos en las clases, ¿no? Y encontrarnos como ahora, esta noche, luego, mañana. Bien, os doy la bienvenida a todos a este segundo momento, a esta conferencia tradicional. Saludo en especial a don Fernando, que nos ha acompañado presidiendo la Eucaristía y ahora nos acompaña también en la conferencia y se quedará a comer con nosotros, los profesores. En Santo Tomás se ve la necesidad de sistema y se ve la imposibilidad del sistema. Es necesario pensar bien, es necesario pensar hasta el límite y después no llega el pensamiento a pensar lo que somos, aquello que tenemos delante. Y sin embargo, no se desdice diciendo no vale, es paja, es poca cosa, pero lo necesitaba para llegar a este momento. En este sentido, en la teología nosotros siempre pensamos el sistema y no sé si pensamos también, quizá deberíamos más, este momento apofático o inefable de la cosa, ad res, a la que nos dirigimos, ¿no? A pesar de nuestras formas de vivirlo, el cristianismo no es una religión más, quizá ni siquiera sea una religión, aunque necesite de lo religioso, de la religión, sino que es el reflejo de un acontecimiento que, como diría Paul Tillich, conmueve los cimientos de la tierra, los ha conmovido, los sigue conmoviendo, los quiere conmover, porque Dios se desnuda de toda proyección, se esconde, se revela, se esconde separándose de todo ídolo y mostrándose en lo concreto de la cruz. Y así no es fácil, o más bien es especialmente complicado pensar aquello que está más allá y lo que está absolutamente delante de nuestras narices. Por eso, ya intuyendo quizá, decía Isaías, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿O cómo creeremos nosotros mismos nuestro anuncio? Porque hablar de él, lo sabemos los profesores, es relativamente fácil. Creer, esto es otra cosa. Y esto es uno de los centros del pensamiento de José Cobo, que nos acompaña hoy y que, como veis, no es el obispo auxiliar de Madrid. José Cobo, al que agradezco de inicio su presencia entre nosotros y la aceptación de la invitación de manera inmediata, es un filósofo, teólogo raro. Y digo raro en sentido positivo, un filósofo teólogo de vocación, más allá de su dedicación académica. En algún sentido no pertenecería a lo que nosotros llamamos la academia, a la universidad. Él es profesor en un instituto, en un gran colegio de los jesuitas, San Ignacio Sarriá, de Barcelona. Se dedica a enseñar filosofía a los estudiantes de bachillerato. Y uno se pregunta si todavía a los estudiantes de bachillerato tienen capacidad para escuchar la filosofía, ¿no? Raro, porque la filosofía, el pensar, y la teología, el pensar la fe, van más allá de su trabajo y configuran una vocación de ser el mismo pensándose y de ofrecer la verdad de la fe como una forma de mirar el mundo. En las contraportadas de sus libros, la editorial Fragmenta, que es la que le ha publicado sus obras, dice que está especialmente preocupado por mostrar la dignidad epistemológica de la tradición cristiana.
Mostrar que si se mira desde la fe, decía Geshe, pensar desde Dios, se ve la realidad con profundidad, con más profundidad. Quizá nosotros aquí, en la Cátedra de Teología, diríamos con una profundidad salvífica última. Es apasionado, muy apasionado en sus afirmaciones, es claro en sus posiciones, muy claro en sus posiciones, y no evita el contraste ni la discusión. Es escritor, fundamentalmente es un filósofo escritor. Tiene obras como Dios sin Dios, que es un diálogo especialmente, más que diálogo, como dice el subtítulo, una confrontación con Javier Meloni. El libro Incapaces de Dios, en el que piensa la fe cristiana con la modernidad que somos, no solo que está ahí o que ha venido, sino que somos. Otro libro que publicó en el 2020, La paradójica realidad de Dios. Y el último libro, que acaba de salir hace un par de meses, Anatomía del cristianismo. Me gustaría terminar esta presentación sin poder justificar mucho lo que voy a decir, pero me vino esa intuición cuando me recuerda algo a Kierkegaard, porque es un filósofo sin academia, es un filósofo cristiano a su manera, my way, dirías Frank Sinatra. Es un creyente que piensa y escribe apasionadamente y en contraste, como hacía también Kierkegaard. Y sus escritos creyentes, y quizás su vida creyente, aunque no me atrevería a decirlo, no es sin más asimilable o reducible al ámbito eclesial o eclesiástico, e incluso puede provocar alguna tensión. En cualquier caso, sabemos que si Kierkegaard ha hecho tanto bien, incluso si puso de los nervios a mucho, y quizá lo siga poniendo, también necesitamos este tipo de pensamiento, y por eso lo hemos invitado. Pero lo importante es su reflexión, así que le dejo con ustedes agradeciéndole sus palabras. Vale. Gracias, Paco, por tus amables palabras. Gracias a la Universidad Pontificia por la confianza, por invitarme a dar esta charla en el aula magna. Claro, ayer hablando con Paco, también, me decía que una de sus primeras charlas también fue aquí en este aula magna y que a partir de ese momento solo podía ir hacia abajo, caer. Bueno, espero que eso no sea así. Viendo a Paco, diríamos, en perfectas condiciones. Bueno, el título de la conferencia solo puedo proponerlo aquí. Cabe aún hablar de la verdad del cristianismo. Bueno, si lo formulas como interrogante, pues quizá lo puedes vender en cualquier sitio, pero claro, yo le quito el interrogante. Imaginaros que, por un instante, no tengo cuentas en las redes sociales, bueno, solo un blog. Pero imaginaros que en Twitter colgara lo siguiente: Jesús es Dios y los muertos resucitarán. Y esta es la verdad, y el resto es cháchara. Bueno, no hace falta ser muy espabilado para imaginar que se me tirarían encima. Las hordas. ¿Me acusarían de talibán? Probablemente. Pero esto es lo que decimos cristianamente. Claro, en el contexto de la tolerancia democrática, de la tolerancia política, no podemos decir esto sin ser, como os decía hace un momento, acusados de talibanes. Y no lo podemos decir porque el precio de la tolerancia política es precisamente la desactivación de la creencia fuerte.
Las creencias quedan reducidas a opiniones y todas están en el mismo plano. Yo digo esto, otros dirán, pues, que la dieta detox es lo más, o que existe el Yeti, o cosas por el estilo. ¿Se trata de una opinión entre otras? No, se trata de la verdad. Y lo que voy a decir a partir de ahora intenta justificar esta afirmación. Claro, en el momento en que queda desactivada la creencia, y permitidme una nota a pie de página, si esto evita las guerras de religión, pues bienvenida sea la tolerancia. Ya sabéis que la tolerancia democrática es la salida occidental a las guerras de religión. En cualquier caso, el precio a pagar es, como os decía, la desactivación de la creencia y, por extensión, el creer que creemos. Todos decimos, sí, creemos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del creer? Porque me atrevería a decir que espontáneamente creemos que creemos, más que creer. Esto cuando se lo digo a mis alumnos, suelo poneros el siguiente ejemplo. Es fácil, son adolescentes. Antes Paco decía, ostras, ¿aún es posible dar clase de filosofía y tal? Sí, si tienes permiso de armas, y yo lo tengo. Con que suelo, bueno, doy las clases con americana, hace un par de años, un alumno me preguntó, oye, ¿por qué siempre vas con americana? Y digo, para que no se vea el revólver. Y bueno, él, pues se lo tomó en serio. Bueno, ¿puedes dar clase de filosofía? Sí. También doy clases en una escuela de la Compañía de Jesús. ¿Y hay alumnos que te siguen? Sí. Más de los que os imagináis. ¿Por qué? Porque dices las cosas tal y como son. Hablamos de Platón. Mira, Platón dijo esto. ¿Qué hay de verdadero en lo que dijo? Dice, mira, el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Es esto verdad? Por supuesto. Y les pongo el siguiente ejemplo. Suelo preguntárselo a una chica porque los chicos quizá daríamos otro tipo de respuesta. Le digo, mira, Ana, ¿puedes enamorarte de un enano? Tras un momento de duda, dice, sí, por su personalidad. Muy bien. Por su alma. ¿Qué ocurrirá con el tiempo? Que el cuerpo te dirá, no tendrás hijos sanos con él. Y es posible que llegue a darte asco. Tú te dirás a ti misma, el amor se ha terminado. Pero no, el juego es otro. ¿Puedes amar al enano? A pesar de esto, ¿puedes seguir ahí? Sí, pero como decía Mallarmé, la carne quedará triste. ¿De qué estamos hablando? De la condición humana. Claro, hay que decir las cosas como son. Otro ejemplo que les pongo, antes me refería a esto, al hecho de creer que creemos, es el de los vampiros. También es fácil, porque casi todos han visto la serie Crepúsculo. Y entonces, pues, también le pregunto a uno de mis alumnos, oye, ¿tú crees en vampiros? Digo, no, pues venga, imagínate que sí. ¿Cómo sé yo que tú crees en vampiros? Bueno, porque te lo digo, venga, no seas ingenuo, que estamos haciendo filo. ¿Cómo sé yo que crees en vampiros? Y entonces me dice, porque de noche volvería a casa con una estaca. También dicen lo de la ristra de ajos, pero es preferible lo de la estaca. Dicen, claro, muy bien. Entonces, si tú me vuelves de una fiesta sin la estaca, ¿qué crees que voy a decirte? Que no creo. Creo que creo, pero no crees. Esta es nuestra situación.
Esta es nuestra situación. Recitamos en el credo: y volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Y con qué criterio nos juzgará? Con el de Mateo 25. ¿Y no nos tiemblan las piernas? Decimos no. Por suerte, al comenzar las Eucaristías, invocamos la piedad de Dios, porque también es verdad que nadie tiene fe. No, yo sí que la tengo. Permitidme que lo ponga en duda. Y no por lo que acabo de decir, sino porque nadie puede decir de sí mismo que dará el primer paso ahí donde se le exija precisamente tener fe. La fe tiene su momento, y es un momento confesional. Los primeros cristianos confesaban ante el César. De ahí que diga lo del momento. Pues bien, decíamos, ¿tiene sentido hablar de la verdad del cristianismo? Yo estoy convencido de que sí, pero, como os decía al comienzo de esta charla, no es lo más popular. De hecho, fácilmente serás acusado de talibán. Hace tiempo tuvimos algo así como un intercambio, algo así, epistolar con Torres Queiruga, y me decía de mí que era un talibán de la Biblia. Digo, bueno, no sé por qué lo dices. No sé por qué lo dices. Porque te tomas al pie de la letra la Biblia. Digo, hombre, sí, pero tomárselo al pie de la letra significa saber leerla. Es como lo que os decía antes con respecto a Platón. Es que tú dices que el cuerpo es la cárcel del alma. Eres un talibán de Platón. Digo, hombre, sí, pero si quieres te cuento la historia del enano. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Todas las creencias están en el mismo plano. ¿Por qué? Porque las hemos reducido a opinión. Pero si hay algo que exige ser reconocido, no podemos reconocerlo desde cualquier situación. Imaginémonos pues que estamos en un jardín rodeados de altos muros. Y nosotros, en el jardín, decimos, mira, no hay más que muro. Vamos avanzando y topamos con el muro. Por cierto, lógicamente, si hay muro, hay un más allá. Pero vamos a dejar a un lado lo de esta objeción lógica. Uno de nosotros se sube al árbol y dice, oye, mira, tras el árbol hay un océano. Y, por cierto, no estoy equiparando a Dios con el océano. Tras el muro hay un océano, y el de abajo le dice, sí, esto lo dices porque te has subido a un árbol. Digo, pues claro, si no me subo, pero no lo digo solo porque me he subido a un árbol, sino porque hay algo que exige ser reconocido. Claro, la pregunta es, ¿desde qué situación podremos confesar que Jesús no solamente fue el enviado de Dios, sino el cuerpo de Dios? Hoy en día también decimos fácilmente, bueno, no hay nada sagrado, sino en cualquier caso, interpretaciones que ven como sagrado lo que en sí mismo no lo es. Esto es una falacia. Es una falacia, incluso me atrevería a decir lógica. De hecho, la falacia del empirismo es, como sabéis, reducir la verdad a sus condiciones de posibilidad. Es como os decía hace un momento a propósito del jardín. Bueno, tú lo que ves, eso no es más que el efecto de haberse subido al árbol. Digo, hombre, sí, si no me subo al árbol no veo el océano que hay detrás. Si no estamos al pie de la cruz, no vamos a poder confesar que Jesús es el Hijo de Dios. El quién de Dios. Un ejemplo al que suelo recurrir. Imaginaros que somos unos padres que han perdido a su hijo y decidimos conservar
el balón con el que jugaba a fútbol. Bueno, ese balón es sagrado. ¿Qué significa intocable? ¿Qué significa que ya no vamos a utilizarlo? En ese balón el Hijo aún sigue presente. Está cargado con el aura de la trascendencia. Imaginémonos ahora que los hijos de nuestros vecinos nos piden ese balón para jugar a fútbol. ¿Qué les diríamos? Este balón no se toca. Imaginémonos que los vecinos entran en nuestra casa y cogen ese balón para jugar a fútbol. ¿Qué se dirían a sí mismos? No es sagrado, ¿veis? Podemos tocarlo. ¿Qué diremos nosotros? ¿Lo has profanado? Claro. Ese balón es sagrado. No proyectan los padres su interpretación sobre un balón. Simplemente imaginaros que en una mudanza ese balón se pierde. Y los de la mudanza dicen, no os preocupéis, tenemos uno igual. No es el mismo. Es evidente. Es evidente. La cuestión es que es sagrado. Y lo que confesamos cristianamente es el cuerpo que cuelga de una cruz. Bueno, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. Y esto tiene que ver, como sabéis perfectamente, con uno de los dogmas de la Ilustración. Le debemos mucho a la Ilustración, por supuesto. Pero como os decía también antes, hemos pagado un alto precio. Y el precio que hemos pagado es el del rechazo del imaginario como posible fuente de conocimiento. Ya sabéis cómo Descartes ejerce su duda metódica sobre la razón y la sensibilidad como posibles fuentes de conocimiento. No hay más. Esto tiene profundas implicaciones con respecto a lo verdadero, a lo que entendemos por verdadero. Espontáneamente, si nos preguntan por la verdad, ¿qué diremos? Bueno, la verdad es la verdad de aquellas representaciones de los hechos que se ajustan precisamente o se corresponden con los hechos. Pero no es esta la noción de verdad que nos permite decir que la revelación es verdadera. Y no porque interpretemos unos hechos que admiten otra interpretación, sino porque lo que tiene lugar en el Gólgota no es un hecho, a pesar de que sucedió lo que sucedió. Es un acontecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre hechos y acontecimientos? Bueno, el acontecimiento, por definición, es lo que tiene lugar en lo que pasa o sucede. Desde la óptica griega, lo que tiene lugar es la sustancia. Pero nosotros no decimos esto. La única manera de expresar lo que tiene lugar frente a lo que simplemente pasa es por medio de la metáfora, de lo simbólico. La metáfora no es solo un tropo literario, no es la manera de acceder a lo desconocido por medio de lo conocido. Eso sería en todo caso la analogía, o incluso el símil. ¿Qué ocurre con la metáfora? La relación es inversa. No es que demos cuenta de lo desconocido a través de lo conocido, sino que es al revés. Es al revés. Lo conocido se nos muestra como desconocido. Y por eso la metáfora provoca nuestro asombro. Ante las grandes metáforas, la sensación siempre va a ser la misma. Esto es verdad. No termino de saber por qué, pero no puedo negarlo. No puedo negarlo. Porque no hay otra verdad que la que tiene que ver con la alteridad, con lo otro. Si lo verdadero es lo real es lo absolutamente extraño. Donde seguimos siendo el sujeto del conocimiento, ahí donde no hay otra verdad que la de la descripción verdadera, estamos lejos de la verdad, porque todo lo que podamos decir termina siendo objeto de dominio, no es nada otro.
Y en ese sentido podemos distinguir entre dos tipos de sujetos. El sujeto de la modernidad, el cual es el centro de todo posible saber, y aquel que se encuentra expuesto precisamente a la desmesura de una genuina alteridad, al exceso de lo absolutamente otro. No se trata del mismo tipo de sujeto. Por eso, en la Biblia, la pregunta por los capaces de Dios siempre se responde del mismo modo. ¿Quién es capaz de Dios? Todos. Digo, hombre, sí, todos, pero ¿en qué situación? Los capaces de Dios, y esto es algo que a mí me llama, o me ha llamado siempre profundamente la atención, los capaces de Dios son aquellos que no parece que tengan un Dios de su lado. Los abandonados de Dios. Lo hemos escuchado hoy en palabras de don Fernando. Voy a hacer una paráfrasis, espero no traicionarlas. Cristianamente, o bíblicamente, todo lo decisivo con respecto a Dios ocurre bajo el silencio de Dios. La pregunta es, ¿qué hay más allá del silencio de Dios? No nos olvidemos de que Jesús muere habiéndole pedido a Dios, al Padre, una señal. ¿Y qué obtiene? ¿Una señal? Absolutamente nada. Nada. Es en el Gólgota donde nuestras creencias más o menos domésticas saltan por los aires, y es ahí donde se decide la fe. Es como si solo pudiéramos cumplir con la voluntad de Dios sin Dios mediante, como decía Bonhoeffer, ante Dios sin Dios. ¿Cómo murió Jesús de Nazaret? Siendo fiel a un Dios que no pudo hacer otra cosa que callar. Y ahora justificaré por qué digo esto. ¿Cómo murió Jesús de Nazaret? ¿Perdonando a su verdugo? Y todo esto sucede bajo el silencio de Dios. Y no es casual que, como sabéis perfectamente, el Evangelio de Juan considere ese momento como el pistoletazo de salida de la elevación. Bueno, esto es lo que decimos cristianamente. Todo lo que antecede a este momento crucial, nunca mejor dicho, es, me atrevería a decir, alimentarse de viento, incluso ahí donde decimos lo que decimos cristianamente. Os contaré una historia que le escuché a John Cortina hará unos cuantos años. Una de las cosas que suelo subrayar es que la clave de lectura de los evangelios no son los libros de teología, aunque ayuden, y a mí me han ayudado mucho, sin duda, lejos de mí despreciar el intelecto, como ya os podéis imaginar, pero la clave de lectura son las historias humanas, y parafraseando a Nietzsche me atrevería a decir demasiado humanas, hasta el punto de que solo puedan ser de Dios. Bueno, John Cortina me contó, jesuita, que estuvo en los años de plomo en El Salvador, y él debía tener unos 50 años. Me dijo, mira, no fui cristiano hasta entonces. Esto lo suelen decir mucho los jesuitas. Espero ser cristiano a los 60, teniendo 50 y tal. Bueno, probablemente sea así. Probablemente sea así. Y entonces me decía, mira, yo estaba en un pueblo de... Estaba en un pueblo de El Salvador, pueblo campesino, y ya sabéis que la Guardia Nacional de vez en cuando limpiaba esos pueblos para que no abastecieran a la guerrilla. Bueno, pues esa tarde tocó limpiar ese pueblo. Vieron los camiones de la Guardia Nacional acercándose. Algunos consiguieron huir a la selva, pero no todos. Bueno, comenzó la operación de limpieza. Contraatacó la guerrilla y se retiró la Guardia Nacional. Y entonces los que habían huido a la selva regresaron. Fueron regresando poco a poco. Y unas madres vieron a sus hijas muertas
Su cadáver aún estaba caliente. Y a su lado, los soldados que probablemente los habían forzado y matado unos momentos antes. Estaban malheridos, precisamente por el contraataque de la guerrilla. La Guardia Nacional los dejó ahí abandonados. Venga, ¿qué hicieron esas madres? Voy a simplificar. Dar su sangre para que esos hombres pudieran seguir con vida. Vale, tú estás allá. Esto es el Gólgota. Tú estás allá y te preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué está teniendo lugar? Y si tú aún estás centrado en ti mismo, pues tienes varias hipótesis. La primera, han enloquecido. Están locas. ¿No se han dado cuenta? Venga, poneros en la piel de esas madres. Yo no sería capaz. ¿Lo han hecho porque creen que así se ganarán en el cielo? Quizá sí. Pero en ese caso, ese gesto tampoco es revelador. No revela nada acerca de Dios. ¿Lo hacen porque Dios se lo manda? Bueno, sí. Pero ellas no pueden decirse porque Dios me lo manda. ¿Por qué lo hacen? Porque están muertas. Creo porque al final, después de escribir un libro, prefieres olvidarlo y no sabes dónde colocas ciertas cosas y tal, pero creo que comienzo el libro de Anatomía del Cristianismo, pues diciendo esto. La única pregunta relevante es que tienen que decirnos los muertos que vuelven con vida. Esas madres, ¿por qué están muertas? Sencillamente porque no tienen vida por delante. Cualquiera que haya perdido a sus hijos y más de este modo sabe de lo que estoy hablando. No tienes vida por delante. Muy bien, desde esa situación, ¿qué hicieron esas madres? Dar vida ahí donde no podía haber vida. Si tú vieras cómo esas madres pasan de largo, no te atreverías a condenarlas. Por tanto, no estamos ante un acto moral. Si esas madres hubieran decidido rematarlos, quizá tampoco nos atreveríamos a condenarlas. Bueno, esos soldados, claro, sí. John Cortina les preguntó, ¿por qué hicisteis esto? Y la respuesta, no, aunque desde fuera nosotros digamos, por cumplir con la voluntad de Dios, y la cumplieron, su respuesta fue por ellos, porque la vida es sagrada. La vida se nos ha dado desde el horizonte, voy a utilizar una expresión de Eckhart, de la nada de Dios. Y por eso la vida es un milagro. Nosotros vivimos de espalda al milagro. No digo nosotros los que estamos aquí, sino todos, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos exige el mundo? Trato. Tenemos que negociar, tenemos que contratar con lo que nos rodea, a ser posible amablemente, pero vivimos de espaldas al milagro. Que estemos aquí con vida es un milagro. Y lo vemos desde precisamente el horizonte de la nada. Esas mujeres volvieron con vida de la muerte, sin duda, porque volver con vida de la muerte significa dar vida. Bueno, estas historias te permiten comprender mejor qué es lo que sucedió en el Gólgota. Los evangelios no es otro modo, no son otra cosa, por decirlo así, que dar fe de lo que tuvo lugar. Y dices, bueno, ¿y por qué esto tiene que ver con Dios? Porque esto es imposible. No puedes concebirlo como una posibilidad del hombre, ni por supuesto del mundo. El mundo no puede integrar esto. No hay algo así como una política del perdón de lo imperdonable. Bien, de esto, y por seguir con la cuestión de la verdad, de esto solo podemos dar fe
narrativamente y, en última instancia, a través de la metáfora. De hecho, el imaginario religioso no es simplemente superstición. Podemos hacer de él una superstición, pero en sí mismo no lo es. Porque es el único lenguaje que tenemos para incorporar lo que tiene lugar y no simplemente pasa. Incorporar, hacer cuerpo. Un ejemplito. Todos sabemos que vamos a morir, que estamos aquí de paso, pero vivimos como si no. Hace un momento os decía precisamente esto. Vivimos de espaldas a la verdad. Y esto no implica que no haya verdad. Precisamente implica lo contrario. Pues bien, todos sabemos que vamos a morir. Hemos tomado nota, pero aún no hemos caído en la cuenta. Ciertamente, si... Esto lo hablábamos ayer con Paco. Diréis, vaya conversaciones, ¿no? Sí, fue la primera. Imagínate, pues esto, que... Espero que no tuvieras la sensación de haberte equivocado. Dices, claro... Si ahora tú vas al médico porque has hecho una analítica y te dicen, oye, mira, ¿tienes chanclas? Digo, sí, pues póntelas ahora porque no llegas a verano. Bueno, claro, ¿es posible que caiga en la cuenta del tiempo que resta? Claro. Pero ahí donde no nos encontramos en esta situación, la única manera es precisamente creyéndonos lo que como modernos ya no podemos tomarnos en serio, que son las imágenes. Tú ahora imagínate que pudiéramos creer, y digo creer, no creer que creemos, creer, tomarte en serio, que al nacer, nacemos con un alien dentro. Digo alien porque me remito a la película. Ya sabéis cómo aparece Alien. Si tú puedes creer en esta imagen, no solamente tomas nota, sino que vives lo que vives, precisamente esto, que te ha sido dado un plazo, tarde o temprano. Esto es verdad, claro que es verdad, pero solo a través de la metáfora, solo a través del imaginario podemos incorporar la verdad. Bueno, claro, modernamente, ¿qué hacemos? Pues despreciar el imaginario simbólico, por no decir el religioso. No hay nada más allá. Digo, vale, un rayo no es más que un rayo. Un volcán no es más, el estallido de un volcán no es más que un fenómeno geológico. Claro, los antiguos creyeron ver que en el estallido de un volcán se manifestaba... ostras, ahora no me sale el dios del Vulcano. A veces cuando hablo con mis amigos de la facultad, todos ateos, dicen, Josep, pero ¿cómo puedes...? Les digo, porque oye, en el fondo, imaginaros que la conversación fuera esta, en el fondo un volcán no es más que un fenómeno geológico, el rayo no es más que una descarga eléctrica. Les digo, sí, claro. Además, el primero en decirlo no fuisteis vosotros, sino la Biblia. Digo, ¿la Biblia? Digo, ¿esa que tienes solo tú? Digo, no, es la que tenemos todos. Digo, eso también dice la Biblia. Claro que lo dice la Biblia al distinguir entre Dios en verdad y los dioses. ¿Qué son los dioses? Lo que espontáneamente consideramos como divino. Lo que consideramos como divino desde nuestro lado. Y bueno, ya sabéis que los hombres no somos de fiar. Lo que en un momento dado vemos como divino, dejamos de verlo en otro. A veces los chavales, bueno, ya sabéis, 18 años, bullen las hormonas, están todos enamorados y tal. Y yo estoy muy enamorado de la que sigue. Y yo le digo, perdón, me he pasado al catalán, estoy muy enamorado de tal. Y yo le digo, pues mira, me alegro. ¿Tú cómo lo ves? Digo, hombre, no sé por qué me lo preguntas, pero te diré que nadie quiere a nadie de entrada.
Digo, pues yo le he dicho que la quiero. Digo, bien dicho. Porque si de entrada le dices esto, se va a interrumpir el juego. Tienes que utilizar mal las palabras de entrada para que luego puedas decirlas en verdad. Tú no puedes ir diciendo esto, pero que sepas que si dices que la quieres desde lo más profundo de tu alma, piensa que tu alma está hueca. Algunos me aprecian, piensa que lo que tú sientes, quizás dejarás de sentirlo mañana. La pregunta que tienes que hacerte en un momento dado es ¿qué le debes a esa mujer? Porque el amor es siempre una respuesta. Mira, ahora que os digo esto, me viene a la cabeza la historia de Óscar Romero. En los últimos días de su vida, mira, antes con don Fernando hablábamos de esto. Digo, mira, lo decisivo tiene que ver con el final. Esto es muy, muy bíblico, muy de Israel. La pregunta de Israel no es ¿qué hay por debajo de las apariencias? Esta es la pregunta griega. La pregunta de Israel es ¿qué terminará siendo? Porque en el amor no solamente hay amor. En el amor de una madre a un hijo no solamente hay amor de la madre a un hijo, también hay amor al vínculo con el hijo. Todos mezclan lo que nos traemos entre manos y, por tanto, ¿qué terminará siendo? La última palabra no la pronunciaremos nosotros, aunque tampoco solo Dios. Pues bien, Óscar Romero le confesó al sacerdote que le acompañó durante los últimos meses que ya no sentía a Dios por ningún lado, que era incapaz de orar. Y a veces me pregunto si los únicos que pueden orar son precisamente aquellos que ya son incapaces de orar, porque en ese momento no son más que su invocación, por decirlo así. Bueno, en cualquier caso, era incapaz de orar, que ya no sentía a Dios por ningún lado. Muy bien, ¿qué fue lo decisivo? Que en esa situación siguió dándole el pan de cada día a los que no lo tenían. Fidelidad, obediencia, respuesta a lo que nos ha sido dado y en un momento dado quizás seremos incapaces de sentir. Por eso toda la verdad se decide en relación con el otro, como os decía antes. Ya sabéis que lo acribillaron a balazos en la Eucaristía, dándole el pan de cada día a los que no tenían pan. Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que como mujeres y hombres somos aquellos que están expuestos, como os decía antes, a la desmesura de Dios. Cuando nos preguntamos por la verdad a la moderna, estamos en las gradas del espectador. Yo tengo mis representaciones de Dios y entonces me pregunto si hay un hecho que se corresponda con estas representaciones de Dios. Pero la Biblia nunca se pregunta por Dios desde esta óptica. Quien está en la escena, desde las gradas, tú puedes decir, mira, hay algunos que dicen que están expuestos a Dios. Desde la escena no dices, hay alguno, no, vives esta exposición. ¿En qué consiste bíblicamente? Antes os decía, no, la Biblia es el antimito por excelencia, les decía a mis compañeros de la universidad, es el antimito por excelencia. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta como un Dios al uso. No se manifiesta como un Dios al uso, como lo que espontáneamente, o me atrevería a decir religiosamente, entendemos por divino. En la Biblia, de Dios, ¿qué tenemos? No hay un concepto de Dios, como sabéis perfectamente en la Biblia. No hay una descripción definida que nos permita llegar a Dios. ¿Quién fue ¿Quién fue Shakespeare, el autor de Hamlet? Muy bien, tengo ahí una descripción definida, un concepto que me permite localizar el referente. No hay un concepto de Dios en la Biblia, tan solo tenemos un nombre, cuyo referente está por ver. Para hacernos una idea de lo que estoy diciendo con respecto a estar expuestos a la desmesura de Dios, imaginaros que de repente,
se hiciera una completa oscuridad y un silencio impenetrable. Bueno, oscuridad impenetrable y silencio absoluto. ¿Qué tendríamos enfrente? La nada. El puro haber, como silencio y oscuridad. Con que nosotros estamos en medio del mundo, pues vemos cosas y eso nos distrae porque el haber, como tal, el puro haber, esa oscuridad y silencio, se encuentran en el fondo de las cosas que hay. Leibniz, como probablemente también sepáis, hizo aquella pregunta que luego retomó Heidegger. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Y la respuesta es porque la nada penetra en cuanto es. ¿Qué decimos? Claro. ¿Qué decimos bíblicamente? Que esa nada es la del aún nadie. Porque frente a la nada, ¿qué esperamos? La aparición. La aparición es, ¿cómo os lo diría?, el acontecimiento fundamental de la experiencia religiosa. Frente a la nada estamos a la espera de la aparición, de lo absolutamente nuevo. Bien, es frente a este exceso que el otro se nos revela como hermano. Al pie de una cruz el otro se revela como hermano. Caen las máscaras. ¿Por qué digo que la nada se transforma en un nadie? El rato de la caída. El rato de la caída es la clave hermenéutica de toda la Biblia y de la resurrección. O sea, de comienzo al final. Fijaros, voy a ir al grano. Con el rechazo de Adán, porque imagino que, claro, si estuviera en la escuela, no me atrevería a decir esto sin antes contar el relato de la caída. Un día les pregunté, oye, ¿cuál es el fruto del árbol prohibido? Un plátano. Digo, hombre, no, tío. Sí. Un plátano es lo que comen los monos. Sí, por eso, Josep, antes fuimos monos. Digo, no, venga, vamos a comenzar. Digo, mira, con el desprecio de Adán, Dios se queda sin imagen en la que reconocerse. De ahí que y es lo que digo, en los textos que escribo, Dios deviene el aún nadie. De él solo escuchamos su clamor por el hombre, un clamor cuyo eco encontramos en aquellos que precisamente viven como si no hubiera Dios. Los que sobran, los que no cuentan, los que no parece, como decíamos antes, que no tengan un Dios de su lado, estos son el envés del aún nadie de Dios. Y es ante ellos, ante esa voz, fijaros que bueno, ya lo sabéis, no hay metáforas visuales en la Biblia con respecto a Dios, salvo contadas ocasiones. En el fondo, la fe es una respuesta al clamor de Dios, un clamor que escuchamos, o cuyo eco escuchamos, en el clamor de los que huelen mal. Solo desde lo que ahora estoy diciendo puede entenderse la afirmación cristiana por excelencia, que Dios tiene cuerpo. Entonces, lo decimos con facilidad, Dios tiene cuerpo. Y por tanto, ese cuerpo, por cierto, no es un disfraz. ¿Por qué Dios tiene cuerpo? Porque en sí mismo es el aún nadie, el Padre,
como tal es el aún nadie. Mira, hace quizá un año, una cosa así, estuve dando una charla a unos catequistas y ellos me decían, siendo muy modernos, que esto de la Trinidad era como una fumada. Dice, es que los padres debían fumar, vete tú a saber qué, y se les ocurrió esto. Digo, el que vas fumado eres tú. Porque el cristianismo, donde renuncia a la Trinidad, ya lo que va a decir de Dios lo podrá decir cualquiera. Y el Dios cristiano no es homologable al Dios de la religión. A veces cuando me invitan a alguna charla en un diálogo interreligioso, suelo decir, discúlpame, pero no voy a ir. Veus com ets un talibán. Digo, bueno, no voy a ir porque perpeta la charrada, ¿no? Me he pasado el catalán, disculpad. Para charlar, bueno, está bien, a ver, ¿tú cómo ves a Dios? Muy bien. Es decir, no me interesa. Y ya está, oye, que va a venir un budista y tal, bueno, no sé, pues dale recuerdos. Digo, no me interesa. Digo, ¿por qué? Hem de ser més oberts. Perdón, es que me paso catalán. Hemos de ser más abiertos, Josep. Y digo, ¿más? ¿Más? ¿De qué se trata? De encontrarnos. Un día también dijeron, oye, vamos a hacer una oración interreligiosa y tal y cual. Dije, no voy a ir. ¿No rezas? Digo, hombre, yo soy incapaz de rezar, pero le pido a Dios que llegue un momento en que pueda rezar, aunque no lo prefiera. Preferimos que Dios no se haga presente, pero en el fondo es lo único que pedimos. Bueno, digo, sí, ¿y por qué no? Porque no nos dirigimos al mismo Dios. Si quieres hacer la comedia, no nos dirigimos al mismo Dios. Nuestro Dios tiene cuerpo. Esto significa que sin ese cuerpo no es aún nadie. Y atención, no es aún nadie porque quiso desde los orígenes no ser Dios sin el fiat del hombre. A esto le llamamos amor. Dios es el Dios que quiso desde el principio salir de sí mismo hacia lo otro de sí mismo, aquel que precisamente como lo otro de Dios, inicialmente tendrá que negarlo. A esto le llamamos amor. Pero José, ¿dónde queda esto de la omnipotencia? Bueno, si quieres te lo explico. Hay más poder en el soberano que renuncia a ejercer su poder que en aquel que no renuncia. Porque aquel que no renuncia no es más que la expresión de una anónima voluntad de poder. La omnipotencia de Dios, ya te la explico, en la cruz. Oye, ¿esto lo dice la Biblia? Digo, sí. Pues no lo he leído en ningún sitio. Pues lee estos libros. Lo dice la Biblia, claro que lo dice la Biblia. ¿Por qué? Pues yo pienso otra cosa. Pues piensas mal. Dice, es que para mí Dios es amor y no sé qué de la energía y tal. Digo, no, tú lo que has hecho es divinizar la energía, que es otra historia. No puedo creerlo. Sí, pero no es cristiano. Nietzsche, no sé si lo conocéis, antiguo sacerdote, se casó con una budista y se hizo budista. Es lo que tiene el amor. No hay que llevarle la contraria a tu esposa, primer mandamiento, no de Dios, pero bueno, está cerca. Está cerca. Y entonces el pobre tío, sacerdote y tal, su mujer budista, y dice, bueno, voy a intentar compatibilizar esto. Y escribió un fantástico libro que se titula Sin Buda no podría ser cristiano. Lo publicó también Fragmenta. Que me haya publicado mi Fragmenta es un milagro. Porque Fragmenta más bien es de la tendencia Nietzsche. Y digo un milagro porque no sé cómo me ha publicado. Y entonces hablando con el editor Ignacio Moreta le digo, oye, ¿por qué no le cambias el título? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué no le cambias el título? Sí, tienes otro mejor. Digo, sí, con Buda no puedo ser cristiano. Y eso sí.
Dios tiene cuerpo. ¿Y esto qué significa? Que estar ante Dios es lo mismo que estar ante el crucificado. Sin su cuerpo Dios no es nadie. Claro, ¿qué son las herejías cristológicas? Y con esto voy terminando porque Paco se me está poniendo nervioso. ¿Qué? Con razón. ¿Qué dicen las herejías cristológicas? ¿Qué son las herejías cristológicas? Pues una manera de hacer razonable la encarnación. ¿Dios es un Dios encarnado? Sí. Vale. Entonces se vistió de hombre. Ya sabéis, es lo que dice el docetismo. Digo, no es así. Digo, ¿no? Bueno, tengo otra. Fue un hombre que vivió tan a fondo el amor de Dios que al final lo hemos divinizado. Tampoco. Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Cómo? Claro. Porque Dios es el Dios que no quiso ser sin el fiat del hombre. Esto es lo que decimos cristianamente. No tiene nada que ver con el nirvana. No, ni tampoco tiene nada que ver con Alá. Un Dios encarnado. Dios tiene cuerpo. De tal manera que no hay algo así como una experiencia de Dios que no pase por ese cuerpo y por extensión con los cuerpos con el que el crucificado se identifica. Y ahora tú dirás, oye, ¿y esto de la resurrección? Para otra charla. Porque sin resurrección, y este también es el problema, vana es nuestra fe. Como sabéis, esto no es lo que lo diga yo, lo dice Pablo. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque es sencillamente así. Si no hay resurrección, ¿qué nos queda? Cruz. Y por eso digo que el cristianismo está más cerca del ateísmo que de la religión. Porque la religión da por sentado un Dios que va por su cuenta y riesgo. Y entonces la cuestión es cómo conectarnos con Dios. Como si Dios fuera el enchufe y entonces nosotros pues ponemos los dedos y quedamos iluminados. Digo, bueno, a mí no me parece que esto, leyendo la Biblia, se diga. Digo, es tu Biblia. Digo, no, creo que no. Claro, el Dios cristiano no es homologable a lo que entendemos religiosamente por Dios. Y dices, oye, esto de la resurrección, digo, claro, del mismo modo que la caída no solo afectó al hombre, sino también a Dios, y porque Dios quiso, la resurrección también. ¿Hubieron apariciones? Sí. Esto en el libro lo matizo un poco más. Pero sí. Claro. Tumba vacía, probablemente. Pero eso no da pie por sí solo a la resurrección. Digo, vale. Y entonces una tercera parte de 200 páginas. Para explicar algo, para dar razón, de algo que en el fondo todos entendemos, y terminaré con esta anécdota. Bueno, porque somos humanos. Esto lo leí en un libro de Viktor Frankl, que no es santo de mi devoción, pero bueno, hay que leer también a los que no son santos de tu devoción. También al enemigo. Dice, oye, Josep, tú lees mucho a Nietzsche y tal. Digo, claro, cuando a veces los de confirmación me dicen, oye, ¿qué puedo leer? El Anticristo. Digo, oye, Josep, ¿qué puedo leer para afianzar mi fe y tal? El Anticristo. ¿El de Nietzsche? Digo, sí. Porque quizá Nietzsche se dio más cuenta del escándalo cristiano que muchos de nosotros. Un Dios que tiene cuerpo, y lo decimos así, tal cual. Un Dios que no es nadie sin su cuerpo. Bueno, la anécdota es esta. Viktor Frankl topa con una mujer que en su muñeca lleva una pulsera y le dice lo siguiente. Dice, oye, parece que sean dientes de niños. Y ella dice, sí, son de mis 9 hijos. Se la encontró en Jerusalén tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y le dice, ostras, ¿son de tus hijos? Sí, murieron gaseados todos ellos en Auschwitz. Yo no tuve el valor de acompañarlos. Bueno. Y Viktor Frankl le pregunta, ¿y cómo lo has podido soportar?
¿cómo sigues con vida? Y la respuesta de ella fue la siguiente: porque mis hijos se me aparecieron en los huérfanos de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, Jerusalén se pobló de niños huérfanos, repatriados de Europa. Y bueno, al comienzo andaban por las calles y ella montó los primeros orfanatos para esos niños. Se hizo cargo de ellos. Y tú desde las gradas podrás decir, ah, es una proyección. No es una proyección. ¿Se le aparecieron sus hijos en los huérfanos de Israel? De hecho, no. Pero en verdad, sí. ¿Qué estamos aquí? Ante una metáfora hecha carne. Lo cotidiano, lo habitual, esos huérfanos, como lo extraordinario, como lo otro, como lo que viene del más allá. Gracias por vuestra confianza y por vuestra paciencia también. Muchas gracias.